Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Gutiérrez. El objetivo de este video es explicar cómo se debe elaborar una matriz de riesgos. Ok, la matriz de riesgos se compone por tres partes. Bueno, de entrada lleva un encabezado donde va el nombre del proyecto, en este caso documentación de procesos internos, ciclo del negocio. Este es un proceso de embarques. El departamento es A01, que es el área operativa, y el responsable del ciclo es dirección general, dirección comercial y dirección administrativa. Ok, como lo estaba comentando, las matrices de riesgo se componen de tres partes. Una donde van las actividades relacionadas al ciclo. Realmente es describir las partes del proceso, quién realiza las actividades, parte de participante, la frecuencia con la que realiza esa actividad, documentación y formato relacionados a esa parte del proceso, y medio electrónico en caso de que se lleve por algún medio electrónico, ya sea internet, correo, intranet, wiki, no sé, dependiendo cuál sea el medio electrónico. La segunda parte es control interno clave, como está aquí mostrado en color verde. Son los controles que existen o que de alguna manera mitigan los riesgos de las partes del proceso que estamos hablando. Y el color naranja, que son los riesgos que realmente están latentes o se ejecutan en las partes de los procesos. Entonces, ahorita vamos a explicar un poco más a detalle. En este caso estamos viendo el proceso de carga de unidades, donde carga de unidades es un proceso que se compone de cinco ciclos, en donde, pues aquí como se muestra, se enumeran de 1.0 hasta 1.5. En descripción va una breve descripción del detalle del proceso, donde el 1.0 se acomodan las unidades de reparto en el área de carga y descarga. El participante o el que realiza esta actividad es el jefe operativo. La frecuencia es diario. Documentación o formatos, en este caso no aplica, al igual que el medio electrónico, tampoco aplica. En la parte de control interno, nosotros creemos que este es un control medio. Aquí realmente lo que se va a establecer es una E en caso de que ya haya un control, que sea un control existente, o una I en caso de que sea un control inexistente. Entonces, si ponemos una I es de que no tiene ningún control, y pues obviamente esto nos va a llevar a un riesgo más alto. Entonces, en este caso hay un control existente. El tipo de control es un control manual. La descripción del control es que los supervisores pueden desarrollar las actividades. Esto va muy de la mano con la parte del riesgo, ahorita lo vamos a ver. En la referencia o documentación, realmente es el documento que justifica ese control. Por lo regular son las políticas, donde establece que en caso de no, por poner el ejemplo del que estamos hablando, en caso de que los jefes no asistan a trabajar y es el que realiza la actividad, pues un supervisor puede desarrollar esas actividades. Entonces, en este caso, la política de carga de unidades. En el riesgo, a nuestra consideración es un riesgo bajo. En esta parte de ST se pone una M, que una M se refiere a riesgo materializado. El riesgo materializado quiere decir que es un riesgo que ya ha pasado, que ya se ha ejecutado de alguna manera. O puede ser una P. La P significa un riesgo potencial, que actualmente no ha pasado, pero que creemos que puede llegar a pasar y obviamente pues, nos puede afectar en el proceso. Entonces, en este caso, este riesgo ya pasó, por eso está la M de riesgo materializado. El tipo de riesgo, en este caso se pone R01, es un riesgo operativo. Esta parte es importante porque para esto se deben de crear como catálogos de riesgos. Nosotros hemos trabajado mucho en la parte de operaciones y hemos trabajado, voy a cambiar de pestaña, hemos trabajado en un catálogo de riesgos en donde se van enumerando todos los riesgos que tenemos. Por ejemplo, RC01, que es riesgo de cumplimiento, no hay checadores. RC02, riesgo de cumplimiento, que el material no cumpla con la política de devoluciones. Se dan cuenta, es R de riesgo, C, que es la inicial del tipo de riesgo, que en este caso son cumplimientos, o puede ser operativo. Ahorita les voy a decir qué tipo de riesgo tenemos, y el consecutivo. Esto es importante que tengamos la matriz de riesgos, porque muchas veces un riesgo puede afectar, puede ser que el
sé, como que ya vimos ahorita, el RC01, como está aquí marcado, le pega a diferentes procesos de la empresa. Entonces, este sería un punto que debemos dar prioridad o sobre el cual tenemos que trabajar. Entonces, esto es importante que se lleve un catálogo para no estar duplicando o tener diferentes RC01. Entonces, esto se va elaborando dependiendo de los procesos que están trabajando y de los tipos de riesgo. Si ya existe, no se están elaborando alguna matriz y existe, bueno, ustedes consideran que hay un riesgo importante como el de no hay checadores, deben de consultar este catálogo de riesgos, ven que este riesgo ya está en el catálogo y este es el RC01. Entonces, en su matriz ustedes ya lo deben de poner tal cual. Esto es importante porque, como ya lo comenté, se le debería dar más prioridad a los riesgos que le afectan a varios procesos, ¿sale? Entonces, los tipos de riesgo, aquí puse abajo como un listado en donde estoy explicando los tipos de riesgo. En este caso es un riesgo estratégico, puede ser riesgos estratégicos, riesgos operativos, riesgos financieros, un riesgo legal, de servicio, de liquidez, de prestigio, de mercado. Estos realmente son algunos de los riesgos, pero todo va a cambiar dependiendo del proceso que ustedes estén elaborando. Entonces, como yo estuve trabajando mucho en la parte de operaciones, nosotros nos basamos en riesgos operativos o riesgos de cumplimiento, etcétera. Entonces, es importante que elaboren su matriz de riesgos para no duplicar los consecutivos, ¿sale? Después de esto viene la descripción del riesgo. El riesgo del punto que ya vimos, que de la actividad de se acomodan las unidades de reparto en el área de carga y descarga, el riesgo de este punto es que el jefe operativo falte al trabajo. Obviamente al faltar no hay quien baje las unidades y por lo tanto se puede retrasar el proceso. Entonces, aquí el control, como ya lo mencionamos, es de que los supervisores también pueden desarrollar la actividad. Entonces, de alguna manera es un control medio, el riesgo es bajo, porque no llega a pasar. Obviamente puede llegar a pasar por cualquier situación, pero no es algo como que afecte bastante a los procesos, ¿no? O que realmente si falta ya nadie lo puede hacer, pues no. Entonces, es un riesgo bajo. Y la referencia de mitigación, lo mismo, son las políticas que respaldan el riesgo, ¿no? Entonces, realmente así se compone la matriz de riesgos. Va a haber puntos donde pues, van a ser más importantes que otros. Por ejemplo, en el punto 1.3 del ciclo de carga del proceso de carga de unidades, el ciclo 1.3, para su punto de vista, es como el más importante porque es donde tiene el riesgo más alto. El ciclo se carga el material validado a la unidad. Esto lo realiza un checador y chofer. Es una frecuencia diaria. Documentación o formatos es remisión y órdenes de surtido. Medio electrónico no aplica. El control es un control medio, es un control existente. El tipo de control es manual. El control es que se revisa el material a detalle por el checador y el chofer antes de ser cargado a la unidad. La referencia o documentación es la política de carga de unidades. Y el riesgo que comentamos que es alto es un riesgo alto, es un riesgo materializado que ya ha pasado. Es el R04, riesgo operativo. Y el riesgo realmente, el detalle es de que se puede cargar un material de más, de menos o uno por otro. Entonces, esto es como el punto más importante y sobre el cual nos deberíamos de enfocar para empezar a crear controles que sean pues más altos y que ayuden a disminuir este riesgo, ¿no? A disminuir esas áreas de oportunidad. Entonces, básicamente, así es como se compone la matriz de riesgos. Espero me haya explicado de manera correcta, sobre todo en los tipos de riesgo y en los catálogos que se deben de generar, la importancia de por qué se debe de generar un catálogo de riesgos. Entonces, de cualquier manera, si hay alguna duda, por favor háganmelo saber y sin problema lo revisamos. Gracias y buenas tardes.